de lo social, económico y ambiental. Entonces voy a compartir para que poder compartir con ustedes estos momentos y enseñarles cómo hemos venido avanzando. Excelente, perfecto. Bueno, mi nombre es Eduardo Lama Segura, soy ingeniero agrónomo de profesión de la Universidad Agraria de La Molina. Sin embargo, desde el año 2019 siempre tengo un contacto directo con la Universidad Continental. Es una universidad que veo que viene apoyando mucho el factor innovación y eso me agrada mucho porque realmente es lo que necesita el país. Somos un país mucho de materias primas y no está mal, pero también hay que complementar nuestro potencial económico como país con innovación y desarrollo. Yo soy el gerente de innovación de la empresa que tenemos, Proteína Sostenible SAC. Bueno, ya se imaginan, uno empieza como gerente mejor dicho, gerente general, luego pasas a operaciones, luego cada vez, mientras más crece tu empresa, vas encontrando el lugar en el que más puedes tú destacar dentro de tu empresa. En el caso mío particularmente, yo dirijo el área de innovación que tiene directamente congruencia con el desarrollo de nuevos productos en la empresa. Hay una problemática que básicamente destaca, y esto no solamente se limita a un rubro, sino a nuestra vida diaria, la cual es nuestra alimentación. Nosotros como somos personas necesitamos una serie de nutrientes a lo largo de nuestro día. Estamos hablando de proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera. Pero sin embargo, cada vez alimentarnos tiende a ser más costoso. Vemos, por ejemplo, la harina de soya, ¿para qué sirve? Por ejemplo, ustedes saben que Perú es un país con alto consumo per cápita de pollos. Entonces, normalmente la formulación para pollos de engorde, vemos a la harina de soya como un protagonista en la fuente, como fuente proteica dentro de la formulación de comida para pollo, por ejemplo. Entonces, pero ¿qué vemos acá a la derecha? Sucede que el precio de la harina de soya, el cual es una fuente de proteína para los pollos que comemos nosotros, viene incrementándose. ¿Por qué? Porque como ustedes siempre han escuchado, la soya deforesta, cada vez el planeta nos va quedando más pequeño. ¿Por qué? Porque somos más personas, por lo tanto comemos más cantidad. Sin embargo, la soya, que es un cultivo extensivo, uno ya no sabe dónde más cultivar. Entonces, ¿qué cosa conlleva eso? Deforestación y otros temas de por medio. Entonces, por eso que muchas personas, muchas entidades ven a la soya como algo negativo, y también el tema de transgénicos, ¿no? Que amarra también a la soya de por medio. Dejando de lado eso, también vemos una repercusión directa en el precio. Mientras más difícil algo se vuelve de producir, más costoso va a ser. Entonces, por ejemplo, vemos que el precio de la harina de soya en 1980 era de 210 dólares la tonelada de harina de soya. Hoy en día aproximadamente es el doble, poco más, 491 dólares, y para el 2030 se aproximará a 729 dólares la tonelada. Estas son métricas que nos dan una visión de cómo la alimentación cada vez se va haciendo más costosa, no porque el pollo de por sí, los gremios relacionados a la producción de pollo se ponen de acuerdo para subir precios, sino también hay algo detrás de esto, y es la alimentación de los animales que comemos nosotros porque necesitamos nutrientes para nuestro día a día. Por ejemplo, otro insumo básico en la formulación de dieta para animales, estamos viendo la parte proteica. ¿Cuál es? La harina de pescado. Ustedes saben que Perú es uno de los mayores productores de harina de pescado a nivel mundial. Sin embargo, y esta harina de pescado se utiliza para la dieta, por ejemplo, de peces en la acuicultura. Es un poco jocoso que para alimentar peces en la acuicultura, o sea, acuicultura, como ustedes saben, son crianzas donde los peces se crían en cautiverio. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de crianza hoy en día, y cada vez justo hace un par de semanas vi un reporte donde la acuicultura no muy pronto, en un par de años, no muy pronto, pónganle unos años, que va a superar a
a la pesca marítima, a la pesca convencional, si es que no es antes. Entonces, de todas maneras, la acuicultura sí o sí, hemos comido pescado y comemos pescado, de todas maneras necesita una fuente proteica para la formulación de los alimentos para los, ya sea para los alevines, que es la etapa inicial del pez, o las etapas de crecimiento, engorde. Entonces, ¿qué insumo está acá implicado? Y también no solamente para peces, sino también, bueno, en su momento se utilizaba la harina de pescado para pollos, sin embargo, por temas de costos, temas también de la aparición de diferentes enfermedades y olores que conllevaba incluir la harina de pescado en la dieta de pollos, se bajó mucho su uso. Algunas empresas no lo usan netamente, se basan en harina de soya, etcétera. Sin embargo, también se utiliza para otro tipo de crianzas. La harina de pescado es bastante utilizada. Si ustedes ven, por ejemplo, algunas formulaciones de trucha, paco, gamitana, paiche, etcétera, van a ver ahí la harina de pescado sí o sí en los alimentos. Entonces, ¿qué ha pasado con la harina de pescado? Como ustedes saben, la anchoveta es un pez del mar peruano que se encuentra ahí y se pesca por temporadas. Sin embargo, el respeto hacia las vedas no digamos que es por lo cual nos caracterizamos como país. Y bueno, y aparte de otras cosas, esto conlleva que la cantidad de anchoveta que tenemos en el mar peruano haya disminuido a lo largo del tiempo. Entonces, esto influye directamente a la alimentación de todos los seres humanos. Entonces podemos visualizar que en 1980 el precio de la tonelada de harina de pescado era $450, hoy en día es $1.522 aproximadamente. Si bien podemos ver fluctuaciones para arriba, para abajo, pero la tendencia es a la alza de precio. Por lo que les menciono, mientras menos anchoveta hay, más costoso se vuelve este bien. Y mientras más personas hay, más necesario es este insumo. Entonces, tenemos que para el 2030 el precio va a ser de $2.469. Entonces, como este, por ejemplo, es una tabla de requerimiento nutricional del pollo, por ejemplo, tenemos que necesitan proteína en su dieta. Los peces también, en la acuicultura, las vacas, cerdos, todos los animales que les gusta comer, las reses, todos necesitan proteína en su formulación. Entonces, como vemos, es un problema que atenta contra la seguridad alimentaria de todos nosotros. Entonces, ahí surge una alternativa que es una alternativa que hoy en día se pone cada vez más interesante por el mínimo uso de recursos que se necesita para su crianza. Actualmente los insectos ya están acostumbrados a un cambio climático. Si nosotros, por ejemplo, sentimos que nuestro planeta se está calentando, si bien nosotros podemos tener mucho calor, hay un tipo de seres que se llaman poiquilotermos, es decir, que para que su metabolismo se pueda generar de manera adecuada, necesitan ese calor del medio externo. Ustedes, por ejemplo, han visto cuando compran una piedra de calor para sus reptiles. ¿Por qué es ese calor? Porque el reptil, por ejemplo, necesita una fuente externa, exógena de calor, para que ellos puedan moverse, para que su metabolismo pueda ser un poco más acelerado, al igual que los insectos. Los insectos necesitan de un calor externo, una temperatura externa. Por eso si ustedes, por ejemplo, ponen a un insecto en la refrigeradora, no va a morir, va a disminuir su metabolismo a lo máximo que se pueda. ¿Por qué? Porque necesitan calor para poderse desenvolver. Entonces, es lo mismo, no van a morir los insectos. Ustedes, por ejemplo, nosotros inicialmente cuando comenzamos todo esto, poníamos insectos, larvas a -3, -2, 0 grados centígrados y no mueren. Simplemente entran en un estado de latencia donde los traspasas una temperatura mayor y es como que vuelven a la vida. Entonces, acá aparecen unos protagonistas con los cuales, por ejemplo, este es un insecto que se llama Periplaneta americana, que es un tipo de cucaracha muy común en Perú. Alguien puede salir de su casa y por ahí, si es que se les cruza una cucaracha, muy probablemente sea una Periplaneta americana, porque es muy, muy común encontrarla en las calles del país, así como también la industria asiática, farmacéutica, las utiliza para medicamentos. Por ejemplo, de estas se extrae un componente activo, por eso el precio también, $10 por kilogramo de cucaracha. Entonces, si bien no estamos hablando directamente de la alimentación como tal, pero estamos viendo que los insectos también tienen una función en la farmacéutica.
Si ustedes googlean, por ejemplo, Periplaneta Americana, eh, eh, medicamentos con Periplaneta Americana, van a poder encontrar diferentes medicamentos. Bueno, traten de hacerlo en inglés, porque ahí está la información. Y bueno, hay un medicamento interesante que es, normalmente las personas que tienen algún tipo de síndrome en el intestino delgado de baja absorción de nutrientes, algunas personas celíacas, por ejemplo, tienen el intestino delgado, específicamente el duodeno, el- esta zona de absorción de nutrientes, lo tiene un poco dañado, entonces hay medicamentos elaborados con periplaneta americana, con el ingrediente activo, y se utiliza justamente para regenerar esta zona que se dedica a la absorción de nutrientes en el cuerpo. Entonces tenemos también, o sea, insectos que físicamente, visualmente no son de lo más atractivo posible, pero realmente vamos viendo cómo tienen un potencial nutricional, no directamente hablando para el humano, sino también para la sociedad, para los animales y industrias como la que hemos visto ahorita. Entonces estas son algunas fotografías de los insectos con los que trabajamos. Ahorita vamos a verlos de una manera menos cercana. Por ejemplo, nosotros sabemos que Perú es un país con altos índices de anemia. Entonces, imaginemos que un día ustedes están paseando por un parque y ven una larvita como esta, imaginemos. Y bueno, esta larva realmente está en Sudáfrica, no está en Latinoamérica. Esta es una larva de Sudáfrica, pero esta larva es una larva que le dicen Mopane caterpillar, que es una larva que se encuentra en el árbol de un mopane, que es un tipo de árbol allá bastante común, y se caracteriza por tener 80 veces más hierro que la carne de res. Entonces, es algo bastante interesante. O ahí lo pueden buscar también, Mopane Caterpillar, Iron, Levels, información relacionada, para que ustedes mismos puedan ver, ¿no? Que de algo que pensábamos que era un rezago de la sociedad, algo que se tenía que eliminar, como uno pensaría que es un insecto, realmente hay un potencial detrás que se puede aprovechar para el bienestar y beneficio de la humanidad. Entonces, otro factor también por lo cual es conocido los insectos es por el nivel de recursos naturales que se necesita para su producción. Podemos ver acá un concepto que se llama tasa de conversión, por ejemplo. Cuando ustedes le dan un kilo, otra tasa de conversión interesante, por ejemplo, está en los pollos, en los peces, en los insectos. Sin embargo, ¿por qué? Porque la industria agropecuaria cada vez está de bajada. El tema de la producción cárnica. Sucede que la tasa de conversión, por ejemplo, ustedes le dan un kilo para, para, para tener un kilo de biomasa de la res, o sea, de la vaca, por ejemplo. Ustedes tienen que darle 20 kilos. El animal de 20 kilos de alimento, uno solamente transforma, de los 20, solamente transforma todo esto en un kilo de biomasa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí estamos perdiendo bastante eficiencia. Las reses tienen una tasa de conversión bastante baja. También en el caso del agua, ¿no? Para producir un kilo de carne de res, por ejemplo, se utiliza 15.000 litros de agua. Sin embargo, hay otro tipo de individuos, como son los insectos, que tienen mucho mejor tasa de cercana al 1 a 1. Mientras le das uno de tanto de alimento, ellos desarrollan un kilo de biomasa. Y no me refiero a unidad, ¿no? Porque obviamente una larva no te va a llegar a un kilo. Te está llegando a 0,15 gramos por larva, pero me refiero al volumen. Entonces, lo mismo pasa con el agua. O sea, también hay una tasa de conversión mucho más eficiente en los insectos. Ahora que hay cada vez razas de pollos más mejoradas, también podemos ver esa tasa de conversión también muy, muy parecida en pollos. En los peces es casi cercana al 1 a 1. Le das un kilo de comida y lo transformas en un kilo de biomasa. Y luego también los valores nutricionales, cómo podemos visualizar que los insectos tienen valores nutricionales bastante atractivos comparados a las fuentes tradicionales. Entonces, con toda esta información que ya les he podido brindar, entonces hay un trabajo de años que nosotros hemos venido haciendo como empresa, lo cual nos valió ya hace un par de años una condecoración del MIT, donde básicamente
se basa con diferentes secretos industriales que tenemos de por medio, pero en resumen se basa en transformar 1 tonelada de residuos orgánicos, todo lo que sean cáscaras de frutas, verduras, etcétera, de diferentes mercados, restaurantes, de diferentes merma de campo, entonces se pueden llegar a transformar en harina de insecto. Entonces trabajar con ese concepto y a la par, como ustedes saben, no todo ser vivo de todas maneras excreta, tiene excreta, como todo ser vivo, entonces también esa excreta se utiliza como fertilizante. Entonces la idea de todo este trabajo que hemos venido realizando nosotros ya desde hace buen tiempo es el trabajo con 2 tipos de insectos. El de la izquierda se llama Tenebrio molitor, el de la derecha se llama Hermetilucens. Y poco a poco, bajo un trabajo de investigación y desarrollo, hemos podido ir avanzando desde cuestiones muy básicas. Por ejemplo, acá hay un pequeño gráfico. Este es un trabajo que hicimos, una asesoría que hicimos en Iquitos. Este era un pequeño acuicultor que tenía recursos limitados económicos y nos dijo que él quería aprovechar de todas maneras sus residuos orgánicos de campo, de cocina, para poder alimentar a sus peces, dado que sucede que la logística de costa a selva del país, este costo logístico que incurre en el precio final, por ejemplo, del insumo harina de pescado para acuicultura, conlleva a que muchas veces los acuicultores ya no vean tan beneficioso económicamente el producir peces con acuicultura. ¿Por qué? Porque justo al, al tener este costo logístico, muchos de su costeo se dispara y ya no es accesible o ya no genera una ganancia suficiente para el acuicultor pequeño. Entonces, por eso nosotros podemos ver que nuestra selva es maravillosa desde el punto de vista de potencial en condiciones climáticas. Sin embargo, ¿cuál es la problemática acá en selva que tenemos en el país? La limitación de alimento para esos peces que se desarrollan en la acuicultura. Para todo lo que sea animales en selva, muchas veces la limitante ¿cuál es? Dependen del insumo proteico que llegue desde la costa del Perú hasta la selva. Entonces, eso causa que se incrementen los costos. Y bueno, este es un caso, por ejemplo, con el señor Lee Chung de Iquitos. Entonces, estamos ahí, Bueno, se le alimenta con residuos. O sea, de todas maneras, nos adaptamos a sus condiciones del campo, que eran vamos a ver bastante qué tan rico con su pequeños. festín. Y Y estas ahí se puertas puede ver, ¿no? cerradas. Cómo los insectos Así las puertas cerradas. ¿No? Sí, se van ahí desarrollando échale también. Acá a arriba está. medida que van consumiendo el líquido, bueno, que a ellos les Y le funciona cierro como nuevamente. alimento. Y eso Sí, oscuro que ven ahí, Eso eso tiene se otro tipo trabaja de, como fertilizante. Y posteriormente de estas proceso larvas que sirven está. de alimento, ahí está, sirven de alimento para sus peces en la acuicultura. Entonces, hemos tenido ya trabajos que venimos haciendo. También es muy bueno el trabajo que hemos venido haciendo en el tema de alimentación para mascotas con proteína de insecto, que es un trabajo casi reciente, este que estamos haciendo con Marler, como ven. Tenemos algunos casos de éxito como Lunita, que es una perrita que adoptamos junto a mi enamorada Airam. Entonces, por ejemplo, y la alimentamos con el alimento que habíamos desarrollado. Y bueno, el de la derecha es un caso ya un poco más agudo, allá en Pucallpa, por ejemplo, que es de la perrita Gene, ¿no? Donde también al ser alimentados con Marler y al ser tratados con mucho amor, hoy en día ya son perritos bastante felices. Y bueno, y así varios beneficios que hemos tenido nosotros al usar proteínas sostenibles de insectos, ¿no? Todos tirados al tema de sostenibilidad, impacto social, impacto ambiental positivo para el país. También en el año 2018 creamos la primera marca peruana con proteína de insecto, que se llama Demolitor. Si ustedes van a un Inca Pharma, Mi Pharma, van a poder encontrar esa marca, pero probablemente ahí están las opciones que tenemos sin insecto, o sea, las que no tienen insecto, porque obviamente una empresa tiene que cuando uno es muy, muy, muy disruptivo, muy innovador, también hay que tener alternativas para personas que todavía no se atreven. En algún momento se van a atrever, pero obviamente nosotros tenemos que seguir vendiendo. Y por lo tanto necesitamos alternativas para personas que se atreven y para los que no todavía. Normal, no hay ningún problema.
y, por ejemplo, puntos de venta como Incafarma, Bifarma venden Demolitor, pero el tradicional es bueno, es bueno. Así que si desean ahí se acercan, Pirú. Y bueno, hemos venido trabajando con el concepto de proteína de insecto con diferentes acuicultores. Como podemos ver, él es un acuicultor en temas de paiche. Ahí justamente es la persona Lee Chung, con el señor Teodoro, con el que vimos hace un momento que estaban alimentando, alimentando a sus larvas de ese Hermetilucens, conocida también como mosca soldado, y ahí posteriormente alimentan a sus animales, ¿no? Entonces, básicamente vamos a varios lugares del país tratando de dar soluciones para personas que aún no conocen este factor innovador que es muy práctico poderlo incorporar en el país, dadas las condiciones climáticas que tenemos, dado el potencial medioambiental que tenemos nosotros como país, pero ¿cuál es nuestro talón de Aquiles? El tema de alimento. No hay alimento para peces en Amazonía y eso es una realidad. Entonces, ante ello, la idea no es obviamente, ¿para qué vas a producir en Lima? ¿Para qué vas a producir en Lima para vender tu harina de insecto en selva? Entonces, eso no tiene sentido, porque al fin y al cabo serías una harina de pescado más, una harina tal cual. Entonces, lo que tratamos nosotros de trabajar es un concepto de que lo que se produce en sus campos se utiliza en sus campos, ¿no? Respecto a proteína e insecto. Y así hemos venido trabajando. Esos que ven a la derecha son alevines de paiche, alevines. Como ustedes saben, los paiches crecen, esos son paiches, por ejemplo, pero son jóvenes. Los paiches son gigantes, tremendo. También el trabajo con aves, capacitaciones a diferentes productores que se animaron, los cuales los llamamos los domadores de insectos, y bueno, a diferentes personas que en cantidad que hemos venido impactando con esta innovación, con esta metodología que hemos venido nosotros desarrollando. Hemos podido compartir con varias personas dedicadas a este rubro en el país. Bueno, el rubro alimentación es un rubro básico para la cadena, para la pirámide de la sociedad, la alimentación. También hemos trabajado de la mano con el Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo. Este es por ejemplo, este es un desarrollo del tema del desecho, del fertilizante, del animalito, del insecto, ¿no? Como, por ejemplo, ahí pueden ver 90% de materia orgánica. 90% de materia orgánica, basándonos que es un subproducto, o sea, un desecho, es un valor bastante elevado si es que lo comparamos, por ejemplo, a materias como el compost o el humus de lombriz, que realmente el compost, humus de lombriz máximo están llegando a un 70-75% de materia orgánica, ¿no? Entonces, vemos que también algo que era considerado un subproducto se puede reincorporar en la agricultura. Y los valores nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y sodio. Entonces, hay, por ejemplo, conceptos como el tema de la quitina, que es la piel del insecto. El insecto, al igual que muchos animales, mudan de piel conforme van creciendo. Y este concepto, trabajar con las mudas, también es un concepto que se puede explotar en este tipo de individuos. Y bueno, y a lo largo de nuestras aventuras como empresarios hoy en día, porque ya dejamos de ser un emprendimiento y hoy en día ya somos una empresa y venimos trabajando para forjar un planeta mejor, sin olvidar no del impacto social, ambiental y también de divertirnos. Siempre la pasamos muy bien. Y bueno, finalmente nos acompañan a seguir combatiendo la inseguridad alimentaria con triple impacto. Muchas gracias, soy Eduardo Lama, el domador de insectos, y les agradezco mucho su atención. Y cualquier pregunta, estoy presto. Gracias. Aquí estoy. Muchas gracias, Eduardo. Siempre es un placer escuchar de ti y los insectos, aunque casa a casas, pero es muy genial escuchar y escuchar todo lo que has hecho por tu emprendimiento. Em, bueno, quiero pasar si hay alguna duda, alguna consulta que tengan los participantes para Eduardo, para que él pueda contestar. Esperamos a ver si alguien tiene alguna duda, algo que quiera preguntar. Y si no hay dudas, yo tengo algunas preguntas para ti, Eduardo. Em, Sí. Quiero consultarte y quiero que nos compartas cuál sería como que
¿Cuál sería ese sentimiento que tienes ahora? Que justo ya nos hablabas que no era solo un emprendimiento, sino también un negocio. ¿Cuál es esa emoción que te embarga al saber de que estás ya logrando, o sea, ya estás trascendiendo este emprendimiento? ¿Cómo te sientes con eso? Sí, es una sensación de bastante responsabilidad. Antes, cuando uno iniciaba una empresa, el emprendimiento como tal, en su momento, uno podía fallar sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque sabías que detrás tuyo, al fin y al cabo, estabas tú y tu socio inicial. Pero hoy en día fallas y está detrás muchas personas. Entonces, la idea es ser mucho más atinado al momento de tomar decisiones. En el caso mío, al momento de crear nuevos productos, uno tiene que ser más atinado y tener una mejor propuesta en el menor tiempo, porque de todas maneras, cuando uno genera un portafolio de productos mucho más sólido, es cuando la rentabilidad de tu negocio tiende a ser mayor. Pero eso, más que nada, es un sentimiento de responsabilidad, porque hoy en día ya hay familias que dependen de nosotros en la toma de decisiones. De todas maneras, es una alegría porque se ve que hoy en día ya hemos pasado la famosa curva, creo que le dicen la curva de la muerte, ¿no? Que en los emprendimientos que se suele llamar, que creo que son los primeros 3 años. Entonces, ya lo hemos pasado hace casi 4 años y seguimos bien y todavía y hemos crecido bastante. Y ahí vamos. Yo creo que ahorita no quedarnos satisfechos con lo que tenemos, siempre tener ese hambre por hacer más. Yo no estoy nada satisfecho con lo que tenemos. O sea, yo de verdad me gustaría pensar que no hemos hecho ni el 10% de lo que vamos a hacer en un futuro aún. Entonces, hacia allá vamos, hacia no quedarnos un poco en el conformismo. Eso va a seguir creciendo. Y bueno, la típica pregunta de ¿cuál sería el consejo que darías a las personas para que sigan emprendiendo? Sí, un consejo muy importante es el equipo de trabajo que uno forma al momento de iniciar una empresa. Tiene que ser, bueno, si bien suena un poco a algo repetitivo, el tema de que sea multidisciplinario es básico, porque si todos saben todos tienen el mismo conocimiento que tú tienes, no va a ser de suma importancia. Eso es algo sumamente importante y bueno, yo creo que el poder está en el equipo principalmente. Porque, bueno, tener un buen producto, ser innovador, o sea, está interesante, pero en el equipo y especialmente la parte comercial, yo creo que algo básico, más que ser un emprendedor innovador, de tener un área comercial, una persona, si puede ser tu socio en el comercial o alguien que tú puedas contratar haciendo un esfuerzo. Yo sé que los comerciales, los mejores comerciales no son nada baratos, pero hacer un esfuerzo porque vale la pena, porque sin ventas no, todo lo demás no hay. Podemos tener el mejor producto más innovador del mundo, pero si no lo podemos vender, no sirve de nada. Entonces eso es algo muy importante. Mucha Ujú. razón. Y tenemos una pregunta, Eduardo. Aquí Sí. Luis nos pregunta, bueno, primero te agradece por la ponencia y te pregunta cómo es que te animaste a emprender, ya que al empezar algo nuevo siempre hay el temor de que no funcione como lo estamos planificando. Sí, correcto. Bueno, particularmente esta fue muchas gracias por la pregunta, Luis. Este fue la segunda vez que yo emprendí en la vida y lo bueno es que, bueno, al parecer creo que salieron las cosas bien. La primera vez que emprendí fue con un amigo de la universidad y justo se repite el consejo que di hace un momento. Él sabía lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque éramos de la misma carrera, misma universidad, era lo mismo que yo en temas de conocimiento. Entonces, abrimos una empresita de filigrana, que es un arte de, por ejemplo, es oro, hay piezas de plata, oro, y hace figuras con esos minerales, pero al fin y al cabo se fue todo. ¿Por qué? Porque justo la tercera socia de la empresa era la enamorada de mi amigo. Y al final se pelearon ellos, pero yo sabía que la empresa no iba a ir mucho más allá porque no, no éramos compatibles desde el punto de vista de conocimiento. Sabíamos lo mismo y ahí iba a terminar muy pronto. No nos peleamos nunca entre nosotros. Ellos, bueno, los enamorados sí se pelearon entre ellos,
terminaron y bueno, y ahí quedó la primera empresa que tuvimos, ¿no? Sin embargo, en el segundo intento se trabajó ya con una persona que tenía otra formación, otra manera de ver la vida, otro conocimiento, muy buen comercial, muy bueno. Renzo es muy bueno en lo que hace, que es mi socio, muy buen comercial. Y bueno, y siempre tomar ese riesgo, yo sé que a la edad, bueno, en el caso mío, 23 años, 24 años, tomar esa decisión de irte a lo corporativo, que siempre es una alternativa segura, porque ahí tienes cosas seguras, a emprender, que es arriesgar para tu edad, arriesgar. Y bueno, la idea es intentarlo. Yo lo intenté y salieron bien las cosas, pero siempre siendo estratégico, ¿no? Y aprendiendo de lo que no te sirvió antes y no siendo terco, ¿no? Uno tiene que ser muy flexible. Algo que nos sirvió bastante en la vida fue ser flexibles. Tomar los consejos de los demás sí sirve muchas veces. Obviamente uno tiene que saber de quién escuchar consejos y de quién no, pero ser flexibles en la vida yo creo que ayuda demasiado. Si no, ahorita seguiríamos vendiendo nuestro primer producto, que fue una barrita que teníamos con proteína de insecto y que nos da un margen de menos de un sol y esa es la realidad, ¿no? Entonces, al momento de que me dijeron, oye, Eduardo, pero no todos en el país quieren comer insectos, también ábrenos oportunidades para humanos con productos sin insectos y hay que abrir, en cambio, una línea para mascotas con proteína de insecto. Entonces, al tener esa flexibilidad en tu modelo de negocio, en tu modelo de negocio como tal, yo creo que fue algo que nos ayudó mucho a nosotros a seguir creciendo. Qué genial. Sí, sí, me sigue dando cosas, pero me parece muy genial igual el emprendimiento, Eduardo. Milagros Zapata te escribe y te dice que eres un gran mentor ahí, y que te manda muchos saludos desde Sechura en Piura. Y bueno, no sé si tenemos más consultas o más preguntas, pero si no tenemos, igual agradecerte mucho, Eduardo, que te hayas podido conectar. Sé que es mañana feriado, pero que hayas podido compartirnos acerca de tu emprendimiento, acerca de ti mismo como persona emprendedora. Siempre es un gusto tenerte al lado para que puedas contarnos y también que puedas inspirar a las diferentes personas a que puedan emprender. Nuevamente agradecer a cada uno de los presentes por la conexión, por compartir este pequeño momento de intercambio. Invitarlos, obviamente, al NASA Space Apps Challenge, que como les repito, se va a realizar este 5 y 6 de octubre. Toda la información que estamos compartiendo la estamos haciendo desde la incubadora, desde wichay.p, pero también cada uno de nuestras sedes tiene sus propias redes sociales. Hay redes sociales para lo que es NASA Space en Cusco, en Junín y en Ayacucho. Entonces, ustedes pueden inscribirse a esta hackathon desde la página oficial, que es en el NASA Space. O sea, ustedes buscan NASA Space Challenge y ahí la van a encontrar para que ustedes puedan inscribirse y elegir su localidad. Y bueno, terminamos esta reunión nuevamente agradeciendo a Eduardo y agradeciendo a todos los presentes. Espero que tengan una muy bonita Muchas noche gracias. y un buen fin de semana con su feriado incluido. Gracias, Cristal, por la invitación y gracias a todos por su atención. Milagros, Luis, gracias a todos. Vanessa, Naomi, hola, a todos. Sí, Gracias. gracias.